Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. En este ejemplo vamos a aprender a realizar una carta C. Esta carta C nos va a servir para analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupo y la vamos a utilizar cuando el tamaño de este subgrupo sea constante. Entonces el objetivo de esta carta es analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupo cuando este subgrupo respecto a su tamaño sea constante. Vamos al ejemplo. En una fábrica de muebles se inspecciona a detalle el acabado de las mesas cuando salen del departamento de laca. La cantidad de defectos que son encontrados en cada mesa son registrados con el fin de conocer y mejorar el proceso. En la tabla se muestran los defectos encontrados en las últimas 30 mesas. Aquí tenemos los datos que corresponden a los defectos encontrados en 30 mesas. Y por ejemplo en la mesa 1 se encontraron 7 diferentes defectos. En la mesa 2 5 diferentes defectos y así sucesivamente con 30 mesas diferentes. Aquí en Excel tengo precargados los datos. Tenemos 30 mesas. Ahora sí, estos son los datos. 30 mesas en las cuales se reportaron una cantidad de defectos distintos para cada una de estas mesas. Vamos a proceder a realizar la carta C, para lo cual primero tendremos el total de defectos. Y aquí utilizamos la función de Excel suma para simplemente contar todos estos defectos que corresponden a las 30 mesas. Tenemos 191 defectos. Ahora vamos a determinar el promedio de defectos por unidad. Lo denotamos con la letra C testada. No se alcanza a ver. Aquí ya se ven. Testada pues es simplemente el promedio de esos defectos. Y tenemos un promedio por defectos. Un promedio de defectos por unidad de 6.36. Tiene bastantes decimales. Vamos a dejarle 2 decimales simplemente. 6.37. Lo que sigue ahora es calcular los límites de control para esa carta C, los cuales obtendremos con estas fórmulas que se observan ahí. Estas fórmulas de ahí. Entonces, como lo hemos hecho en las cartas anteriores, tendremos un límite de control superior, una línea central y límite de control inferior. Simplemente seguimos esta fórmula, muy sencillita, dice que este valor, este C promedio, más 3 veces la raíz de ese valor C promedio. Tenemos un límite de control superior para esta carta C de 13.93. También vamos a quitarle decimales.
con 2 decimales está bien. La línea central ya la tenemos, este mismo valor. Y el límite de control inferior es la misma fórmula, solamente que el segundo elemento de la ecuación tiene un signo negativo. En el primer límite, esta parte de aquí se suma y acá se resta. Entonces, nada más voy a copiar esta fórmula para hacerlo más fácil. Es el valor C promedio, pero ahora menos 3 veces la raíz de ese valor C promedio. Tenemos un límite de control inferior negativo, pero como no puede haber cantidades negativas de defectos, cuando suceda esto, simplemente el límite de control lo dejamos en 0. Cuando tengamos un límite de control que nos resulte negativo. Bueno, siempre cuando suceda va a pasar con el límite de control inferior. Entonces, nada más. Voy a jalar todas estas celdas y voy a proceder a graficar estos datos. Entonces, tendremos que graficar todas estas celdas. Vamos a menú insertar, gráficos recomendados y el primero de aquí es correcto. Ahí está nuestra carta de control C para los defectos de las mesas. Aquí me graficó la leyenda como debería, la voy a volver a hacer. Aquí estoy incluyendo también los títulos para que me aparezcan ahí los títulos en la gráfica. Ahí está. Esta es la carta C. Bueno, acá de este lado nos faltarán algunos elementos que agregar a nuestra carta de control para que quede más presentable. De este lado está representando los defectos. Bueno, que será en su unidad pues el número de defectos. Y por acá la mesa, ¿no? Mesa 1, mesa 2. Entonces ahí tenemos nuestra carta de control. Perdón, nuestra carta de control por atributos C. ¿Y cómo interpretamos esta carta? Bueno, aquí los límites nos están representando la variación esperada de defectos por subgrupo. Esa variación esperada pues va de 0 hasta 14 defectos. Entonces aquí consideraríamos, entre comillas, normal tener entre 0 y 14 defectos por mesa. Si nos excediésemos de ese número de defectos, pues ya estaríamos en condiciones entonces sí de establecer, bueno, primero de encontrar las causas de eso que origina un mayor número de defectos
y después implementar las acciones respectivas, ¿no? Bueno, aún así, en este caso, hablar de 14 defectos en una mesa, por muy pequeños que parezcan, pues ya nos está hablando a lo mejor, o seguramente, de que aún así tendríamos que establecer acciones correctivas, ¿no? Para entre el corto y el mediano plazo disminuir esta cantidad de defectos y tener dentro de nuestra normalidad o de nuestros defectos esperados un rango aún menor que el que tenemos aquí establecido. Una ventaja que ofrecen estas cartas es que no solamente ayudan a detectar y prevenir situaciones anormales en la producción, sino que también provoca en la administración una mayor conciencia de la magnitud y la importancia del problema. Como en este caso, ¿no? Hablamos de 14 defectos por mesa. 14 defectos, a mi parecer, pues es mucho, ¿no? Es mucho. Entonces, aun cuando en esta carta pudiéramos concluir que el proceso está bajo control, pues de todas formas tendremos que hacer acciones correctivas para disminuir ese rango de defectos o de errores supuestamente normales. Vamos a ver rápidamente cómo se realiza esta carta en Minitab. Estoy abriendo ya Minitab y voy a copiar los datos que corresponden a mesa y a los defectos por mesa. La Minitab voy a copiar y a pegar. Bueno, ya los copié, los voy a pegar. Ahora vamos al menú estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, y aquí vamos a esta opción C. Y esta dice aquí que sirve para monitorear el número de defectos por su grupo. Utilice esta opción cuando cada elemento puede tener múltiples defectos. Vamos a esta opción. Variables, corresponderá a la columna de defectos. Aquí vamos a ver qué tenemos. Bueno, ahí no le movimos nada. Aquí dejamos que realice las pruebas, o la prueba que por default tiene. Y de hecho ahí no le movimos nada. Dejamos los valores por default. Vamos a aceptar. Y bueno, ahí tenemos ya nuestra gráfica C de defectos, que si notamos pues es la misma que hemos obtenido por Excel.